Segundo Timoteo capítulo 6, vamos a empezar en el versículo 11. Segundo Timoteo capítulo 6, versículo 11. Primera, perdón, si me confundí. Es primera Timoteo capítulo 6 y verso 11. Amén. ¿Ya lo tengan? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjese lo que está ahí, el arma que vamos nosotros a ver el día de hoy. Está en el versículo 2. Y es clara porque Pablo le dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es lo que nosotros venimos hablando? Este camino es una batalla. ¿Amén? Es una batalla porque el enemigo cuestiona nuestras decisiones, cuestiona nuestra fe, trata de achicar nuestra fe, trata de robar nuestra fe. Entonces, es una batalla en la cual hay resistencia y nosotros tenemos que persistir. Por eso dice: pelea la buena batalla de la fe. Pero dice: pero hazlo, dice, echando mano de la vida eterna. Así que nosotros vamos a hablar en este día de esa arma poderosa que tenemos en Dios, la vida eterna que nos ha sido asignada. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, eres un muchacho, estás joven y te resta un tiempo de vida en el cual, en tu vida cristiana, tú vas a tener que hacer una lucha, un combate. Hermano, y es así, hermano. ¿Cuántas veces no te ocurre, hermano, que vienes a la iglesia gozoso, motivado, y sales contento, y a la vuelta de 2 horas ya te peleaste con alguien? Ya te llegó una noticia que te cambió el ánimo, que te frustró. ¿Amén? ¿Por qué ocurren esas cosas? Porque el enemigo está haciendo su lucha y su batalla, su combate. Él no le es muy agradable cuando tú estás con tu mano en alto en victoria y te sientes victorioso y te sientes gozoso en Dios. Él va a hacer lo posible para cambiar o revertir ese ánimo que tú tienes y así hacerte sentir derrotado. Entonces, esta vida cristiana, hermanos, es una batalla que tenemos que enfrentar. Miren que esta es la única batalla en la cual la victoria está garantizada. Por como le decía yo ahorita, Cristo dijo: confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. ¿Amén? Entonces Pablo le está recomendando, como un hombre de experiencia, como un hombre que ya ha caminado más tiempo en esta batalla. Pablo le dice: pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. O sea que cuando tú pelees y confrontes esta batalla que se te viene encima, dice: echa mano de esta arma. ¿Cuál arma? La vida eterna. O sea, todo el tiempo recuérdate, Timoteo, todo el tiempo recuérdate que tienes asignada una corona de vida a tu favor. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a hacer lucha, te va a tratar de desmotivar. Muchas de las veces nosotros nos hemos sentido tentados a tirar la toalla, nos hemos sentido tentados a no seguir más por la dificultad de la lucha. ¿No les ha pasado? Sí. O tal vez no nos sentimos al punto de rendirnos, pero sí al punto de estar desanimados, estar desalentados. Bueno, en esos momentos Pablo le dice a Timoteo: echa mano a la vida eterna. Acuérdate todo el tiempo que hay una vida que te es asignada, que lo de aquí se queda, es pasajero, y que nada puede compararse de lo que tú estés sufriendo o luchando aquí. Nada puede compararse a la corona que te ha sido ya asignada. Así que cuando vengan esos pensamientos, esos sentires, esos desánimos, dice Pablo: pelea esta buena batalla con un arma que se llama la vida eterna. Toma la vida eterna, saca esa metralla de la vida eterna y ponla en práctica. Amén. En 1 de Juan, hermanos, ustedes sí pueden ir de manera rápida. El apóstol Juan, ya siendo anciano, también ya habiendo luchado su batalla, él escribe unas cosas interesantes en el capítulo 5, su primera carta, capítulo 5, versículo 13. Me parece muy interesante lo que él nos quiere comunicar. Él dice:
1 Juan 5:13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, esta carta y sobre todo este renglón en específico no está, digamos, al aire de todas las personas. Tiene un destinatario. ¿Quién es el destinatario? Ahí lo dice. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. A todos aquellos, a todos ustedes, mis hermanos, que han creído en el nombre del Hijo de Dios, que se llama Jesucristo, estas palabras van dirigidas hacia ti personalmente. Dice Juan, esto te lo escribo a ti que ya has creído en el Hijo de Dios. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice, yo lo que te estoy escribiendo es que yo quiero una cosa en tu vida. Yo quiero que tú sepas que tienes vida eterna asignada a tu favor, a tu cargo, a tu cuenta. Hay alguien que ya entregó vida eterna a ti. Entonces, todo lo que estoy escribiendo lo hago con la intención. ¿Qué? Que tú estés convencido de que hay una vida, un regalo a tu favor. Amén. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ahí está lo que está diciendo Juan, a vosotros que creéis, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Juan está solamente reafirmando las palabras del Señor Jesús. Esto que les escribo con la intención de que ustedes sepan, si es que han creído en ese nombre, en el nombre del Hijo de Dios, que ustedes tienen vida eterna asignada a favor suyo. ¿Cuántas de las veces, mi hermano, precisamente el enemigo en ese sentido te ataca? Y hay dudas en tu cabeza entre si eres salvo o no eres salvo. Entre si en aquel día cuando Dios, como dice la Escritura, haga a un lado las ovejas y al otro lado los cabritos. ¿Cuántas de las veces no viene a tu pensamiento si quizás, y qué tal si yo estoy entre los que van a ser desechados? Es una lucha, y es una lucha mental. Pero hermano, tanto Pablo como Juan dicen, quiero que tú sepas que tienes vida eterna. Quiero que eches mano de esa vida eterna para que tú puedas hacer frente a esas preguntas que muchas de las veces salen en tu vida. Amén. A veces preguntamos, hermanos, si hoy murieras, ¿dónde despertarías el día de la resurrección? Y muchos piensan, pues no lo sé. Espero que con Dios. Pero yo le hago una pregunta, ¿un espero es una seguridad? No, es un deseo nada más, pero no es una seguridad. Espero que con Dios. Pero Juan dice, no, es que yo no quiero que ustedes estén solamente deseando. Yo quiero que ustedes estén seguros. Si es que ustedes han creído, ustedes despertarán en la presencia de Dios. Amén, hermano. Entonces, el arma que vamos a estar analizando hoy, que es la vida eterna, o en otras palabras, la salvación, lo vamos a manejar de esta manera. La salvación es un arma básicamente de defensa. Dice, echa mano de la vida eterna. Es un arma de defensa ante los embates y los ataques que cuestionan precisamente tu fe, tu salvación. ¿Tendrá sentido? Algunas de las veces te puedes preguntar, ¿tendrá sentido que yo siga en ese camino? ¿Tendrá sentido que yo quiera seguir en la iglesia? ¿Tendrá sentido acaso? Bueno, ahí es donde esas preguntas tú las puedes responder cuando eches mano de la vida eterna que te fue asignada. Por ejemplo, Pablo escribe 2 veces. La primera es muy conocida, si tú puedes ir rápidamente a Efesios. Es una sección que normalmente se le conoce como la armadura de Dios. Cuando Pablo está aconsejando, está diciendo también de una lucha, y en medio de la lucha Pablo te recomienda que tú te vistas todo de ti, de una armadura, y él empieza a describir en Efesios capítulo 6 y versículo 10. Él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué intención? Fíjate lo que dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que es el enemigo que hemos estado identificando. Y Pablo dice, vístanse de una armadura que no es física, es una armadura espiritual. Y si tú vistes de esta armadura, tú vas a proteger toda tu vida ante cualquier acechanza del diablo. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál será el día malo, hermano? El día del ataque. El día en que te sientes desanimado, desalentado. El día en que te cuestionas a ti mismo si valdrá la pena volver a ir a la iglesia. Ese es el día malo. Cuando te sientas desalentado. Cuando te sientas triste.
cuando te sientas angustiado. Es el día malo. Por eso dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahí empieza él a describir lo que es la armadura de Dios. No la vamos a analizar toda, lo haremos después en otra ocasión. Pero dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo no sé si tú notas, hermano, que en la descripción que hace Pablo, él tiene en su mente una armadura física tal cual, de un guerrero de su tiempo. Y él empieza a decir, miren, o a tratar de comunicarnos lo que él tiene en su mente. Miren, ¿para qué un guerrero se pone una armadura? ¿Cuál es la intención de un guerrero de usar una armadura? Protegerse. Protegerse. Y cada armadura no es en una sola pieza. Cada armadura tiene diferentes piezas, las cuales te sirven para proteger diferentes partes de tu cuerpo. Y él empieza a decir, mire, la coraza, o sea, el pecho, para que esté cubierto. Los lomos, la cintura, las botas, dice él, para que tus pies estén cubiertos. El escudo por completo, la espada, amén. Él tiene en su mente una armadura física. Y él está diciendo, cada una de estas cosas tú póntelas. ¿Por qué? Porque los embates van a ser redirigidos hacia diferentes partes de tu cuerpo. Porque el propósito es hacer daño. Pero si tienes todo tu cuerpo cubierto, blindado, tú te sentirás seguro. Amén. Y lo que decía mi hermana, cuando él tiene en su mente la cabeza, él dice en el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. ¿Sabes lo que es un yelmo? ¿Casco? Un yelmo. No. El yelmo es el casco. ¿Qué protege el casco? Tu cabeza. Amén. Y Pablo dice, acuérdate, Pablo tiene en mente una figura física, pero está haciendo una analogía de algo no físico. Amén. Yo no puedo con un casco físico aguantar los embates del diablo. Amén. Pero él dice, con el yelmo de la salvación, tú proteges tu cabeza. ¿Qué hay en tu cabeza, man? La mente. Tu mente, tu capacidad de razonamiento, que es el área perfecta donde el enemigo te hace lucha. En tu mente. ¿Dónde nacen los desánimos? En tu mente. Amén. ¿Dónde nacen las mentiras? ¿O dónde más bien quieren asentarse las mentiras en tu vida? En tu mente. Porque tu mente es la que las recibe, la que las abraza. Amén. Entonces, cuando Pablo tiene en mente el yelmo a la salvación, él dice, cubre tu cabeza, cubre tus pensamientos. ¿Cómo? Pensando en la salvación. Cuando tú tengas clara la salvación que te fue asignada, entonces todo pensamiento, todo argumento que el enemigo, toda flecha que el enemigo te lance a la cabeza, salud, tú vas a sentir protección y seguridad. ¿Por qué? Porque tú vas a recordar, pero yo he sido salvado, pero yo tengo salvación. Si algún día te cruza un pensamiento que diga, ¿realmente valdrá la pena seguir adelante con esta lucha que estoy pasando? No puedo defenderme como antes lo hacía. Estamos viendo que nuestras armas son diferentes a las que antes teníamos. ¿Estamos de acuerdo? Antes, cuando alguien a mí me hacía algo, yo por mi propia cuenta arreglaba las cosas. Y ahora no puedo, en este camino no puedo. ¿Valdrá la pena seguir adelante? Cuando tú te cuestionas eso, inmediatamente, si tú tienes el casco de la salvación, tú piensas, ok, pero todo esto es con un propósito. ¿Cuál propósito? De alcanzar la salvación, de alcanzar la vida eterna, de que hay algo más para mí. ¿Amén? Por lo tanto, este casco te blinda, hermano, de todo pensamiento que te pudiera hacer desistir de seguir adelante, ¿no? Y en otra ocasión, en primera de Tesalonicenses, igual, Pablo habla otra vez de la salvación como un yelmo o como un casco. Una de las características que tiene Pablo, hermanos, es que como le escribe a diferentes iglesias en diferentes lugares, es repetitivo, y eso nos quiere decir que él tenía bien claras sus convicciones. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 8, él dice, pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo.
Otra vez vuelve él en su pensamiento a tener la figura de una armadura y él dice, vistámonos otra vez para protección de nosotros mismos y nuestra cabeza la vestimos o la cuidamos con la esperanza de la salvación. Así que todo ataque en tu mente, hermano, puede ser erradicado cuando tú echas mano de la salvación, de la vida. Amén, hermanos. Amén. Hasta ahí es la primera parte de nuestra predicación. Hablar de la salvación como una arma defensiva. Amén. Que proteja no otra cosa sino nuestros pensamientos en los embates del enemigo hacia si seguir o no seguir adelante. Ahora yo quiero pasar a otra sección, por decirlo así. ¿Y qué es la salvación? ¿Qué es la salvación y salvación de qué? Amén, hermanos. Esta es la parte que yo quisiera. Yo ya hablé de la salvación como una arma, pero bueno, ¿y qué es salvación? ¿Y de qué es salvación? ¿Y cómo la obtengo? Amén. Bueno, y para eso, hermanos, yo quisiera primeramente hacer un ejemplo, para que tú puedas entender lo que es salvación. Te voy a poner una supuesta, una supuesta noticia, y te la voy a poner en dos escenarios. Y tú me vas a ayudar a ver la reacción de esos dos escenarios, a ver si es la misma. ¿Amén? Si por ejemplo, hermano, yo entro aquí, usted ya está aquí en el lugar esperando la palabra, yo entro aquí y le digo, hermano, demoré un poco, porque ¿qué cree? Me acabo de enterar que acaban de descubrir la respuesta, el medicamento para el cáncer en la sangre, que se llama leucemia. Y estoy muy emocionado, hermanos. ¿Cómo lo tomaría usted? ¿Cómo lo tomaría? Bien. Qué chido, qué chido. Qué bueno, un aplaudillo. ¿Así? ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo entro a una clínica oncológica con puros enfermos de cáncer en la sangre, y ahí hay niños, jóvenes, con un estado avanzado de esa enfermedad, y hay gente desahuciada, y yo entro repentinamente y les digo, quiero decirles una cosa, estoy emocionado, porque hoy me di cuenta que han descubierto la medicina, el tratamiento con el cual está comprobado que se erradica por completo el cáncer en la sangre. ¿Cómo lo tomarían? ¿Cómo lo tomarían? Brincarían. Oh, gritarían, brincarían. Wow, ¿dónde? Dímelo, ¿cuánto cuesta? Yo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien, es la misma noticia. La misma noticia presentada en dos escenarios diferentes. ¿Y son dos reacciones? Diferentes. ¿Por qué, hermanos? Si es la misma noticia. Porque uno la necesita. Ah, ya le dieron al clavo. Por la necesidad de cada persona. Así es. El que no tiene el cáncer en la sangre dice, bien chido. A mí méntenme no sé, la solución al problema que yo tengo. Y entonces me gozaré. Pero el que está viviendo en esa situación, cuando le dan esa noticia, grita, llora, se forma en la fila. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo me la dan? Yo lo quiero. ¿Cuánto pago? Con desesperación. Porque su necesidad le dice. ¿Amén? Entonces, la salvación no puede disfrutarse, no puede añorarse, como el ejemplo que le di, mientras tú no sepas salvación de qué. Mientras tú no conozcas cuál es la condición. Amén. Quizás, hermano, aquí pudiera haber alguien que tuviera ese cáncer en la sangre y no lo sabe. Y mientras no lo sabe, dice, qué chido. Pero cuando lo sabe que lo tiene, oh, qué equivocado he estado. Yo necesito esa medicina o ese proceso porque ya sé que lo tengo. Entonces, ese es el problema. El mundo vive, hermano, con una enfermedad en su ser, morando en él, carcomiéndole todo el tiempo, y el mundo no lo sabe. El mundo no lo sabe. Porque aparentemente esa enfermedad no tiene ningún brote que él se pueda dar cuenta. Y cuando tiene un brote que esa enfermedad le avisa que la tiene, el hombre ni siquiera se da cuenta. Por lo tanto, cuando Dios habla de salvación, ¿qué dice el hombre? Qué chido. Ah, qué chido. Al que lo necesita. Pero no sabe que es él el que lo necesita. Y que debería de correr urgentemente a decir, yo quiero esa salvación.
Y el problema es que no conoce su condición. No conoce el grado avanzado en el que esa enfermedad le tiene. Y el daño que él tiene en su vida sin saberlo. A ver, hermanos. Hay mucha gente, hermanos. Mucha gente que tiene plomo en la sangre. Y no lo sabe. No lo sabe. Porque tiene una vida normal, pero el plomo está en su sangre, arsénico en su cuerpo y no lo sabe. Hasta cuando esa situación es extrema y se empiezan a manifestar las cosas, es cuando las personas se empiezan a preocupar. Pero resulta que ya pasaron 10 años con ese problema y ya es tarde para hacer algo. Bueno, así es la condición del ser humano. Por eso cuando a la gente se le habla de salvación, es una palabra absurda. Es una palabra anticuada. Es una palabra, hermano, pasada de moda. O una letanía que me vas a hablar. Pero la gente debería conocer, y tú deberías de conocer, la realidad de las cosas. Y yo quiero presentarte la realidad de las cosas antes de explicarte lo que es la salvación. Yo primero quiero que tú veas, hermano, la enfermedad que nos abraza a todos. Amén. ¿Para qué? Para que conociendo la enfermedad, tú quieras la medicina. Tú digas, yo la necesito. Amén. Fíjate en Isaías, capítulo 1. Cómo Dios, que es el médico, es el que nos puede dar el veredicto o el diagnóstico. Tú podrás ir con un mecánico a que te diga, a que le digas, oye, ¿me haces un chequeo? No te va a decir porque él no es el especialista en esa área. Amén. Dios es el especialista en el área de la humanidad y él puede decir cómo es que la humanidad está. ¿Lo entiendes? Isaías 1 y versículo 2. Entra. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Fíjate. ¿Por qué es que quieres ser castigado? Todavía os rebelaréis. Ahora ve el diagnóstico de Dios. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es el diagnóstico que Dios, cuando observa de sus cielos a la humanidad, dice: humanidad, estás herida, estás sangrando, estás quebrada, y tú ni cuenta te has dado. Amén. Ahora bríncate, ahí mismo Isaías, pero bríncate hasta el capítulo 59. Uno y 2. Isaías 59, 1 y 2. Amén. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro y su raya y escucha para no oír. ¿Te fijas, hermano? ¿Cuál es la enfermedad que yo te estoy diciendo que toda la gente tiene y que no se da cuenta y no la valora y no sabe? El pecado. El pecado es una enfermedad que, según lo que estamos diciendo aquí, fíjate cómo dice el versículo 1. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No es que Dios haya menguado en cuanto a su poder. Amén. No es que a Dios se le haya secado el corazón en compasión ante la necesidad de las personas. No es eso. La Biblia dice que Dios no cambia, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. No es que a Dios le falte poder, no es que a Dios le falte intención. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Un Dios, hermano, que se complace en ser cercano al hombre, en atender las necesidades del hombre. Ese Dios ha sido corrido de la vida del hombre.
Ha sido hecho a un lado, porque dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Han hecho una división. Amén. Nuestro pecado, el pecado de la humanidad, hermano, ha hecho que Dios esté alejado del hombre. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dígame una cosa, no tiene necesidad la humanidad de Dios, hermano. Los vicios, hermano, llevan al hombre a sentir necesidad. Amén. Hay niños abandonados. Hay adultos abandonados. Amén. Hay dolor. Ahora mismo, usted se da cuenta de las noticias. Hay guerra. Hay gente que tal vez puede decir, yo ni la debo, ni la temo, solo por vivir en este lugar. Estoy en riesgo de que mi vida termine por conflictos de otros. ¿Usted cree que esas personas no tienen necesidad? Hay enfermedades. Pero dice que el pecado ha hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Y fíjese lo más, ¿cómo le diría así? ¿Qué palabra usar? Lo más irónico. Tanta necesidad que tiene la humanidad, el hombre, porque Dios lo escuche, y su pecado hace que Dios no lo escuche, y el hombre de todos modos tiene imágenes, tiene figuras, y les clama, y les grita, y les hace comida, y les baila, y les promete, y les cumple, por su propia necesidad de que alguien les escuche para ayudarles. Pero el único que les puede ayudar es Dios. Y dice, yo no te escucho. Porque acuérdate que tu pecado, tu enfermedad, han causado una ruptura y una división entre tú y yo. Esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad. Eso es lo que deberíamos todos de saber. La humanidad está distanciada de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Amén. Romanos, ¿qué es lo que dice Romanos? Hablando de ese punto. Ve lo que dice Romanos. Son muchos textos los que hay reveladores en Romanos, pero vamos a usar solo algunos dos, quizás. Romanos capítulo 3. Y el versículo 23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué alcance tiene el pecado, hermano, en la humanidad? Tiene un alcance total. Por cuanto todos pecaron. Así que no hay hombre sobre la tierra, no hay mujer sobre la tierra que no haya abrazado el pecado, que no esté en esa condición. Ahora, esa condición tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Ahí lo dice en ese versículo. Estar destituido de la gloria de Dios. Cuando te destituyen de una empresa, ¿qué te están haciendo? Te vas, y te señalan así con la mano, te vas fuera de aquí, corriendo. Bueno, esta condición de pecado en todo hombre y toda mujer, dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos, están corridos de la gloria de Dios, fuera, amén, alejados de Dios, echados. ¿Se acuerdan qué pasó con Adán y Eva? Cuando disfrutaban de la comunión con Dios, de la armonía con Dios. Dice que Dios se paseaba en el huerto, dice que ellos le escuchaban. Había comunicación entre ellos hasta que ellos desobedecieron. Amén. Desobedecieron. ¿Y saben qué fue lo que hizo Dios? Los echó. Los echó completamente del huerto. Los sacó. Les dijo, váyanse. Y empezó una separación entre Dios y sus criaturas. Amén. Entonces el pecado, hermano, excluye. El pecado te relega. Y esta es la enfermedad que todo hombre, toda mujer tiene y que no lo sabe. No lo sabe. O cuando lo sabe, lo toma como, yo pensé que era algo más grave. No, mis amados hermanos, esta es la cosa más grave que puede haber. Lo más grave que puede haber. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 2 y versículo 5, para ver si es grave o no es grave la condición del pecado. No solo separa. Dice, pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Medite un poquito en ese último versículo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo pagará Dios en ese día a los homicidas? Porque dice que va a pagar conforme a sus obras. ¿Cómo pagará a los homicidas? ¿Cómo pagará a los violadores? ¿Cómo pagará a los mentirosos? ¿Cómo pagará a los borrachos? ¿Cómo pagarán? ¿Les va a pagar de acuerdo a sus obras? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo pagará a los mentirosos, a los engañadores, a los doble cara, a los falsos, a los chismosos? ¿Cómo pagará? De acuerdo a sus obras. Amén. ¿Cómo pagará a los no arrepentidos? De acuerdo a sus obras. Entonces, hermano, el pecado es un problema general de todas las naciones. Dice me parece que es un proverbio. Dice que el pecado es la afrenta de las naciones. Es la vergüenza de las naciones. El pecado. ¿Por qué hay, hermanos, naciones como la nuestra con un desbalance total entre áreas geográficas? El norte hay trabajo y productividad y el sur hay escasez, pobreza. ¿Por qué? Por el pecado. Porque a los dirigentes les interesa más llenar sus bolsos que equilibrar esas distancias sociales entre las gentes. Eso es el pecado. El pecado es la vergüenza de las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el pecado es un acarreador fuerte de consecuencias. Y esta es la enfermedad que todo el mundo tiene y que también todo el mundo no sabe, que todo el mundo ignora. Ahora, las cosas que podamos pasar aquí como consecuencias del pecado, por ejemplo, un borracho, hermano. Un borracho es un pecado, el alcoholismo. Puede pagar consecuencias aquí. Resulta que en una noche que él venía a la madrugada, chocó y quedó paralítico. Está pagando sus consecuencias y las está pagando aquí, pero no se comparan en nada a las consecuencias que tendrá que pagar cuando este justo juez del cual estamos hablando le dé retribución a sus obras no arrepentidas. No se podrá comparar. Amén. Entonces el pecado es el problema severo de cada persona, de cada individuo. Amén. ¿Qué cree que hice o qué cree que estoy haciendo con esta introducción? Porque tan ni siquiera hablo de la salvación. ¿Qué cree que estoy haciendo? Lo estoy trayendo a la clínica oncológica para que usted se sienta como uno que está ahí y no diga, cuando yo le presente la salvación, no diga que chido. Sino que usted diga, wow, yo era uno de esos, yo soy uno de esos, yo ocupo la salvación en mi vida, yo la necesito. Lo estoy trayendo simplemente al lugar donde están los enfermos, a hacerle de su conocimiento que esa es una realidad. Amén, hermanos. Entonces, ¿ya nos quedó claro cuál es la condición de toda persona? Pecadora. Y sobre todo, alejada de Dios y con la ira de Dios solamente reservada. Juan el Bautista les decía, hermano, cuando venían los escribas y fariseos, a los cuales Cristo les llamaba hipócritas. Pero Juan el Bautista les decía, ¿y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes creen que porque van a echarse un chapuzón al agua, ustedes van a ser ya libres del enojo? Juan les decía, ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, o sea, ya está listo para darse un hachazo que corta. Hermano, y el hacha de Dios está lista para caer a manera de juicio. Y usted lo puede ver en nuestros días. ¿Por qué cree que las guerras están a más no poder? Porque Dios está diciendo, arrepiéntete, gente, porque esto es una realidad. Lo que está ocurriendo es una realidad. Y la gente dice, yo no estoy enfermo. Que se arrepienta que esté enfermo, yo estoy enfermo. A ver, hermano. Entonces, lo único que quiero es que tú te des cuenta de la realidad de las cosas. Ahora, pasemos a nuestro punto. ¿Y qué es la salvación? Bueno, una vez que ya presenté el problema, yo creo que se disfruta más la salvación. Fíjate, ¿qué es la salvación? Es una determinación o un propósito que Dios tiene para los hombres a causa de su naturaleza misericordiosa. O sea, la salvación
Es un acto 100% de Dios a favor de los hombres. Amén. Es un acto de Dios 100% a favor de los hombres, para su beneficio. Una vez viéndolos en esa perdición que he hablado, en esa enfermedad, Dios dice, yo quiero sacarte de ahí, yo quiero salvarte de esa situación. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Fíjate cómo yo te dije lo que era la salvación, ¿eh? Es una determinación o un propósito. ¿Qué es una determinación? Una decisión firme. Es algo que nadie me va a mover de lo que yo ya tengo pensado hacer. Es una determinación. Dice, o propósito que Dios tiene a favor de los hombres, a causa de su naturaleza misericordiosa. Ve lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, esa es la condición de la que le platiqué hace unos minutos, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Quién salva, hermanos? Dios. Él es completamente el artífice de la salvación. ¿Y por qué se ejecuta la salvación? Lo dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. ¿Te fijas cómo la salvación es una determinación, es un propósito claro y definido de Dios hacia los hombres? ¿Motivado por qué cosa? Solamente por su misericordia y por su amor hacia sus criaturas, hermano. Eso es la salvación. La salvación es un propósito de Dios a favor de pecadores que no merecen, hermanos, sean redimidos. Pero Dios no se resiste ante su propio amor y su propia misericordia de su naturaleza a obrar a favor de esos pecadores que merecen condenación. Eso es la salvación. Amén. Dice, por gracia sois salvos. Si caminas a 1 Timoteo, y buscas capítulo 1 y leemos versículos 1 Timoteo 2 y versículos, bueno, es que tengo dos citas. 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Lo tienen? Sí. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ahí está la voluntad, ahí está el propósito, ahí está la determinación, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el sentir de Dios hacia el hombre pecador, amado a poder? Él quiere que sea salvo. Él no quiere, amado hermano, que esa alma, que ese hombre vaya a parar a un estado de condenación eterna. Él no quiere eso para los hombres, por más pecadores que estos sean. Él no quiere eso para los hombres. Por eso dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuáles son los propósitos de Dios, hermano? Salvar. Él quiere salvar. Él te quiere salvar a ti. Él quiere que esa enfermedad cancerígena, espiritual, que hay en la vida de la persona que no conoce a Cristo, Él quiere que se revierta. Él quiere darte salud. Él quiere que no vayas a una condenación. Él quiere que vayas a su presencia. Eso es lo que Él quiere. Por eso dice aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. A Él no le importa, hermano, que tal hombre sea más pecador que otro. Él quiere salvarle de todos modos. Amén, ¿no? Ese es su plan, su voluntad. Ahora en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 8 y verso 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Hermano, que te quede bien claro. Si Dios te llamó, si Dios te salvó, no fue conforme a tus obras. De tal manera que tú no puedes colgarte ninguna medalla y decir,
Dios vio mis obras, Dios vio mi corazón, Dios vio lo que yo hago. No, porque no te llamó conforme a nuestras obras. ¿Por qué te llamó? Fíjate, ¿por qué te llamó? Sino según el propósito suyo. O sea, la salvación, hermano, ejecutada en tu vida, fue y es un propósito de Dios hacia ti. Así que no te llamó por tus obras, te llamó por su solo propósito. O sea, Él se propuso que viéndote en esa condición perdida de pecado y sobre todo hacia dónde tú te dirigías, Él volteó a verte a ti y se propuso rescatarte de esa condición. Y ahí no obró ninguna obra a favor tuyo. ¿Te fijas? Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjate, ¿desde cuándo estaba ese propósito vivo en Dios hacia ti? Desde antes que tú nacieras. Todavía tú no nacías y Dios ya tenía en su corazón que cuando tú nacieras en el 1900 y tanto, cuando tú nacieras, tú fueras salvado por Él. Eso es algo maravilloso. Así es. Es algo lleno de gloria, con el cual el hombre y la mujer deben decirle: Señor, te alabo, te adoro, porque yo ni sabía de ti y tú ya sabías de mí. Yo ni sabía que el pecado me separaba de ti y tú ya estabas arreglando ese problema en mi vida. Amén, hermanos. Entonces, la salvación, vuelvo a repetirlo, es una determinación o un propósito que Dios tiene para los hombres a causa de su naturaleza misericordiosa. ¿Por qué Dios se mueve de esta manera, hermano? ¿Por qué? Por su carácter misericordioso, porque esa es su esencia. Dios no puede negarse a sí mismo en su forma de ser, porque Él se deleita en salvar, Él se deleita en rescatar perdidos, hermano. Amén, hermano. Así que aunque nosotros recibimos el beneficio de esta salvación, Dios recibe su propia complacencia de sí mismo, porque esta es su naturaleza. Por lo tanto, cada salvado, hermano, cada redimido, tú y yo, somos una complacencia para Él. Él se deleita y se deleitó en haberte salvado. Amén. Gracias, Señor. Ahora, muchos, como dice Pedro, muchos tienen por tardanza las cosas de Dios, pero dice que no es por tardanza, sino que es para salvación. Hermanos, si Cristo no ha venido al día de hoy, es porque Cristo tiene misericordia de más personas que están en la misma condición rumbo al infierno, y Dios quiere todavía salvarlos. Quizás tú, si es que tú no has sido salvado, quizás tu familiar, si es que no ha sido salvado. Pues Dios es un Dios que se deleita salvando, que se deleita perdonando, porque Él es glorificado en eso. Amén. Porque no se es infiel a sí mismo, a su carácter. Porque lo que Él se propone, Él lo logra. Por eso Él es deleitado y se deleita en salvar personas. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Amén, hermano. Fíjate un versículo más en Tito. Todos se lo están diciendo. Le das tu vuelta. Tito capítulo 1. Así es. Es capítulo... Es Tito capítulo 1, pero no es un versículo que tengo yo aquí apuntado. Es capítulo 3, hermano, perdón. Yo le tengo Tito 1. Es Tito capítulo 3, verso 4. Sí. Es más, desde el versículo 3. Lo hemos leído muchas veces. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos. A ver, hermano, ¿cuántos de ustedes levantan la mano ante este versículo? Porque dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, así que no le dé vergüenza, porque estamos hablando de otro tiempo. ¿Cuántos caíamos, hermano, en esta descripción? Amén, amén, porque no sé, algunos en rebeldía, algunos otros en insensatez, algunos otros éramos esclavos de concupiscencia. Fíjate, esclavos. De tal manera, con que yo me daba cuenta del daño que me hacía mi conducta y mi forma de hacer, yo no podía salir de ahí, aunque yo viera que era algo horroroso lo que yo estoy haciendo, pero no puedo salir de ahí porque soy esclavo. Dice, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos. El alcohólico, hermano, ahí cae, porque es esclavo de un deleite que él siente.
Él siente una complacencia tremenda en el alcohol, en la droga, en cualquier cosa que él sea dependiente. Y ahí está. Pero es un esclavo. Amén. Entonces, yo creo que aquí cabemos todos. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. Gloria a su nombre. Entonces, ¿la salvación qué es, hermano? Ya hemos visto 4 textos diferentes en los que nos damos cuenta que la salvación es una obra, es una respuesta de Dios. Amén. Es totalmente una reacción de Dios ante la perdición del hombre. O sea, Dios no es un Dios, aunque es ofendido continuamente con nuestro pecado, no es un Dios que se pueda estar quieto ante tanta ofensa que nosotros le hacemos. Fíjate, pudiendo actuar, hermano, ante la ofensa que nosotros le hacemos, pudiendo actuar de manera que castigar nuestras ofensas. ¿Sabes cómo actúa? Con misericordia. Tú me ofendes, dice, y yo te salvo. Tú me ofendes y yo te salvo. Eso es maravilloso. Por eso la salvación es una determinación o un propósito que Dios tiene para los hombres a causa de su naturaleza misericordiosa. Aquí yo creo que todos deberíamos de dar gloria a su nombre. Señor, gloria, porque cuando más te ofendo, más abres tu corazón para salvarme, para tener misericordia de mí. Para que cuando me salves y yo vea cómo te ofendía, yo siento un dolor en mi corazón por cómo yo te ofendí. Y ese dolor en mi corazón me haga querer serte ahora más fiel que lo que nunca fui. Amén, hermano. Así obra la salvación. Por eso Pablo le dice, esta lucha, esta pelea, esta batalla, enfréntala echando mano, de la vida eterna. Así que cuando tú conoces lo que es la salvación hacia ti, si te llega un pensamiento de desánimo, hermano, te puede tumbar de seguir adelante. Cuando tú tienes blindada tu cabeza, tu mente, con el tema que estamos viendo hoy, con la salvación. Cuando ese pensamiento te dice, ya no vale la pena seguir adelante, pero tú sabes que Dios te ha dado salvación. Amén. Entonces, ¿tú qué dices? Yo sigo adelante. Amén. No importa mi condición, no importa mi circunstancia, no importa mi desánimo, yo sigo adelante porque fui salvado. Amén, hermano. ¿Cuánto, hermano, volviendo al ejemplo que le dije de la clínica oncológica, cuánto estarían dispuestos los pacientes que están ahí a dar por esa medicina supuesta de la que yo le hablé? ¿Cuánto estarían dispuestos a dar, hermano? Todo. Si quieres, doy mi casa, doy mi carro, doy lo que tengo guardado porque yo necesito esa medicina, hermano. Y Dios a ti y a mí nos la dio gratis. No sería para blindar nuestra mente con la salvación y decir, gloria a tu nombre porque tú me la diste sin que yo aportara nada. Por eso, hermano, le dije, esta arma es una arma defensiva totalmente ante los embates del enemigo para ya no seguir adelante. Amén, hermano. Entonces la salvación es de nuestro Dios. Él salva y Él se deleita salvando. Amén. Tengo un versículo que, bueno, ahorita lo leemos, vamos a buscarlos. Vamos a ver los que están aquí preparados. Fíjate, vamos a pasar a la salvación. Cómo se mueve la salvación, cómo se ejecuta la salvación. Isaías 49. Amén. Isaías 49. Y vamos a buscar el versículo 5. ¿Lo tienen? Isaías 49, verso 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fortaleza. Dice, fíjate lo que dice Jehová. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Una pregunta. Dios es el que está hablando. Amén. Pero ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Está hablando proféticamente en los tiempos de Isaías. Proféticamente le está revelando a Isaías de un personaje que iba a nacer más adelante, el Señor Jesucristo. Y mira lo que dice del Señor Jesucristo, Jehová Dios.
poco es para mí que tú, Jesús, seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Dice, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios está diciendo a Jesús, mira Jesús, cuando tú te encarnes, cuando tú estés en la tierra, poco me es para mí usarte para levantar solamente a la descendencia de Jacob. Por eso dice Jacob y de Israel. Es muy poco, dice, porque yo puedo hacer cosas más grandes contigo. Amén, hermano. Cosas más grandes. Es como tener una arma a su favor, dice Dios, y que solamente la utilice en un sentido, cuando con ella puedo hacer más cosas. Así que poco es para mí usarte para rescatar al pueblo genealógico de Israel. Entonces él dice en ese versículo 6, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación. Dice, tú Jesús, tú vas a ser mi salvación. Tú vas a, no que me vas a salvar a mí, sino que tú me vas a reflejar a mí. Tú vas a ser mi salvación delante de la gente, para que seas mi salvación hasta lo postrero o hasta lo último de la tierra. Entonces te fijas el corazón de Dios. Dice, yo quiero restaurar a mi pueblo Israel. Nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, pero sería muy poco que yo solamente te usara o que enviara a mi hijo a morir solamente por unos cuantos. No, te voy a dar para que tú seas mi salvación hasta los confines de la tierra, hasta todo pueblo, hasta todo rincón. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado llega hasta todo rincón, ¿verdad que sí? Entonces Dios, que es un Dios congruente, dice, si hay pecado por todos lados, voy a enviar mi salvación por todos lados. Por eso la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese es el Dios que nos salva, hermanos. Amén. Amén. Fíjate lo que dice, leamos en Lucas. Lucas capítulo, me parece que es el capítulo 2. De un hombre llamado Simeón. Y ten en mente este texto que acabamos de leer nosotros, donde dice Dios que lo iba a usar al Señor Jesús. Déjame te digo, es donde está hablando Simeón. Es que tengo tres textos muy parecidos. Ese es Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 y versículo 25. ¿Amén? Lucas 2:25. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Vámonos por partes. Este hombre Simeón tenía buen testimonio. No solamente de los hombres, tenía buen testimonio de parte de Dios, porque la Biblia testifica de él que era un hombre justo, piadoso y que esperaba la consolación de Israel. O sea, esperaba que Dios iba a obrar por Israel. Y el Espíritu estaba sobre él, no dentro de él, como ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Estaba sobre él. Y en eso, hermano, en una ocasión el Espíritu le revela, mira, ¿sabes qué? Dice Dios que por todo eso que tú eres, tú no te vas a morir sin que no veas cómo Dios cumple sus promesas. Así que tú no te vas a morir sin que no veas al ungido del Señor. Imagínate qué promesas se le dio a este hombre. Promesa enorme, tú vas a ver lo que muchos en tus generaciones pasadas han deseado ver. Tú lo vas a ver. Ahora nosotros vamos a ver más adelante que no solo lo vio. Dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, fíjate, no solamente vio, sino que ¿qué, hermano? Lo cargó. Imagínate qué gozo, qué privilegio. Él deseando tanto, Dios, ¿cuándo vas a salvar a tu pueblo? ¿Cuándo vas a obrar de la opresión? ¿Cuándo, Señor? Y Dios le contesta, ¿sabes qué? Carga la salvación. Imagínate. ¿Cómo se siente, hermano, usted que ahora que tiene bebé en su casa, cuando la carga? Amén, por la ternura que causa una niña. Un bebé, amén. Pero ese bebé no era cualquier bebé. Ese bebé era la salvación de nuestras almas. Ese bebé era quien iba a mostrar, como dice en Isaías, tú vas a mostrar mi salvación a todos los pueblos. Y Simeón lo había comprendido.
Y ahora estaba gozoso porque no solo lo estaba viendo, sino que ahora lo tenía en sus brazos. Imagínate con qué amor lo abrazó. Con qué amor le ha de haber acariciado la cabeza. Con qué amor le ha de haber estirado los dedillos. A ver, hermano. Gozoso. Esta es la salvación. Yo me muero porque el Espíritu le había dicho, no te vas a morir hasta que luego no veas la salvación. Oh, pero ya la vi, o sea que ¿qué? O sea que ya no había seguro de vida. Ya en cualquier momento tú mueres, pero a él no le importó nada eso. Porque si yo muero, este que está aquí, este me salva. ¿Te fijas? Este me salva porque lo estoy cargando. Y fíjate en sus palabras. Versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo. ¿Cómo, hermano? En paz. En paz. Oh, estoy listo. Cuando tú quieras, Dios. Estoy en paz. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, me puedo ir en paz, Dios. A donde sea que yo vaya, quién sabe a dónde va después de la muerte. Nosotros ahora sabemos, con Cristo. Pero en ese momento nadie sabía. Ahora dirías, Simeón, a donde quiera, a donde sea que yo vaya a parar, ahí voy a ir en paz. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Dios. Tu salvación. Este bebito que está aquí en mi brazo es tu salvación. Ahora nota lo que él dice. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Te fijas, hermano? Esa salvación llamada Jesucristo, dice, tú la has preparado delante de todos los pueblos. Y todos los pueblos saben de Jesús, pero no le aceptan. Pero fue preparada esta salvación delante de todos los pueblos. Y él concluye. Luz para revelación a los gentiles. Luz para revelación. Una revelación es algo que tú desconoces. Bueno, este bebé que está aquí, él le va a dar a conocer a los pueblos, a los gentiles, la salvación que tú has preparado para ellos, el perdón de sus pecados. Y para nosotros, Israel, dice, y gloria de tu pueblo, Israel. Entonces, te fijas, hermano, cómo estos versículos confirman aquel Isaías 49, donde dice Dios, poco es para mí usarte para salvar solamente a mi pueblo, te voy a dar para todos los pueblos, para todas las familias. Amén. Gracias, Señor. Amén. O sea, esta es la misericordia de Dios que se extiende por todos lados y hasta el día de hoy se sigue extendiendo. Ahora yo quiero que veamos en Hechos capítulo 13, porque la palabra, hermano, se complementa ella misma. La palabra te dice, es verdad lo que está en un versículo anterior. Hechos 13, verso 26. Aquí estamos viendo a Pablo y Bernabé que han llegado a una ciudad que se llama Antioquía y ellos empiezan a predicar. Se les da la palabra y empiezan a hablar. Verso 26. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. ¿Con qué audiencia están hablando? ¿Con qué audiencia? ¿A qué audiencia le están hablando a ellos? A Israel, porque lo dice bien claro, vosotros hermanos, hijos del linaje de Abraham. Amén. Entonces, ¿a quién? Dice, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿A quién era dirigida, hermano? La salvación, o las palabras para encontrar la salvación. A los israelitas, a ellos era dirigida. Amén. A ellos específicamente. Pero nota lo que dice el versículo 40 y... ¿qué le digo? Son tantos. Desde el versículo 38. Ese mismo capítulo, solo que versículo 38. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de ese bebito, ahora ya grande, de él se os anuncia el perdón de pecados. Ahora brínquese unos versículos hasta el versículo 44. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, o sea, la palabra de salvación, la misma que ellos están predicando. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valentía, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis
y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué hicieron, hermanos, los judíos con esa predicación? Con esa buena noticia para salvación, ¿qué hicieron? La desecharon. Fíjate cómo dice, he aquí que os juzgáis, o más bien que no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¿Qué es lo que le dijo Pablo a Timoteo? Que echara mano de qué? Echa mano de la vida eterna, la cual estos judíos no la quisieron. ¿Eso qué? Nosotros no creemos de esa manera. Entonces Pablo les dice, entonces ahora nos vamos nosotros a los gentiles. Ya que ustedes no la quieren, esta salvación no se va a perder. No creas que se va a echar a perder o se va a hacer agria esta salvación, porque es del Señor. Así que si ustedes no la quieren, perfecto. Sus consecuencias tendrán sobre sus propias cabezas, pero nosotros nos vamos a los gentiles. Ahora brinca hasta capítulo 28. Y verso 28 también. En otra plática con otros judíos que, si vemos el versículo 24, mientras tú lo encuentras, yo lo leo. Dice Hechos 28, 24. Y algunos ascendían a lo que se decía, pero otros no creían. Ahí está la incredulidad. Algunos como que este hombre lo que nos dice sí, pero otros no creen. Y el versículo 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. En el capítulo 13, cuando ellos entraron a Antioquía, dice, sepan que a vosotros es enviada esta palabra. A ustedes, judíos, es enviada de parte de Dios. Y ahora vemos en el versículo 28, donde dice, sabed pues que a los gentiles es enviada. Ándele. ¿Quién es el que la envía, hermano? Dios, hermano. Dios envió primeramente la palabra de salvación a los judíos, los cuales la rechazaron, y dice Dios, mi palabra no se va a perder. Si ustedes no la quieren, habrá otro pueblo que sí la quiere. ¿Quién es ese pueblo? Nosotros. Somos nosotros, hermano. Por eso le damos gloria a Gracias, Dios, Señor, porque amén. se ha apiadado de nosotros. Por donde tú le quieras ver, no éramos dignos. Primero, por nuestros pecados no éramos dignos. Segundo, no éramos de la descendencia de Israel, no éramos dignos. Y aún así Dios rompió toda barrera y envió hasta tus oídos, hermano, hasta tus oídos. Y abrió tu corazón para que creyeras en Él para ser salvo. Amén, gloria a Amén, Dios. hermano. Gracias, Señor, aleluya. Esa es la salvación de nuestro Dios. Gracias, Señor, amén. ¿Quién puede leer así rápidamente Romanos capítulo 5, verso 9? Porque la pregunta es, ¿y salvados de qué? Ya hemos visto la salvación. ¿Y salvarme de qué? Romanos capítulo 5, verso 9. Y fuerte, Jessica. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. O sea que ¿de qué es de lo que Dios nos salva? Cuando Él dice, te quiero salvar. Y si yo le preguntara, así con los brazos, hermano, a veces, cuando se nos propone un negocio, ¿sí o no, mis hermanos? Llega y te propongo un negocio que te conviene. Él ya te está diciendo que te conviene, pero tú dices, a ver, ¿y si me lo explicas? A ver, ¿y si me lo explicas? A ver si realmente me conviene. ¿De qué se trata? Pero Él te está diciendo, te conviene. ¿Amén? Es como si Dios te dijera, te quiero regalar salvación. Y no solo con oír eso, sino que tú dices, a ver, pero ¿sabes de qué? ¿De qué me vas a salvar? Es como si le pidiéramos a Dios, hermano, una explicación. ¿A qué te refieres con salvarme de qué? Bueno, ese versículo dice, por Él seremos salvos de la ira. Esa es la salvación. Dios te salva de una ira venidera. Amén. Por causa de la pecaminosidad de todo hombre y toda mujer. Así que Dios te quiere regalar salvación. Sí es, amén. Pero aquí la gran pregunta, hermano, Así es. es si tú la quieres, si tú la quieres recibir, si tú la aceptas. Esa salvación que Dios quiere otorgarte y regalar. Amén. ¿Y qué en el caso de que yo no quiera aceptarla? ¿Esa fuerza? No, mi hermano. La salvación no es esa fuerza. La salvación no es un regalo que Dios imponga. La salvación no es esa fuerza. Amén. Pero ¿qué en el caso de que yo no quiera? Porque pudiera haber alguien que diga, a mí no me interesa. Eso no es un regalo que yo quería un carro. ¿Amén? Bueno, lea conmigo. Segunda a los Tesalonicenses. Y ya vamos a cerrar. Y lea conmigo, déjale digo si del versículo 13 en adelante. Creo que es un poquito atrás. Busque segunda a los Tesalonicenses.
para responder. ¿Y qué si no quiero la salvación? ¿Y qué si a mí no me interesa? ¿Y qué si la quiero para mañana? Capítulo 2, segunda de capítulo 2 y versículos desde el 7 en adelante. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a ver a qué les suena. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿De qué personaje está hablando este versículo? Del diablo, sí, pero ahí específicamente Del anticristo. del anticristo, del personaje político que se va a levantar y que le diga una cosa: estas guerras que están aconteciendo solamente nos están avisando que ese personaje ya cada vez se está más preparando para aparecer en escena. Amén. Todo esto políticamente es un hervidero para que se levante un pacificador, porque el anticristo será un pacificador entre comillas, para tener la atención de todas las gentes. Por eso ahorita está el hervidero. Así que ¿qué es lo que sigue después del hervidero? El anticristo. Amén, hermanos. Así que esto está, como dice ahí el versículo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, estamos en el versículo 8. Y entonces se manifestará que el inicuo, anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, este hombre que se levanta va a tener el apoyo directamente de Satanás, permitiéndole hacer hasta señales, milagros y prodigios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Escucha bien, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y qué si no quiero esa salvación? No la quieres. Pero la palabra te dice, mira, esto es lo que va a pasar con todos aquellos que teniendo la oportunidad de recibir ese amor de Dios, al revelarle la verdad, no lo aceptan. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y nosotros, hermano, usted no se apure, usted no está en ese grupo. Usted no está en ese grupo, porque dice claramente, para los que se pierden. Dice, los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Ah, ¿no quisiste mi salvación? No te obligo. Pero no hay una segunda oportunidad para ti. Así que, hermanos, si la salvación está tocando a la puerta de tu corazón y diciendo, te arrepientes de tu pecado, ¿por qué endureces tu corazón? ¿Y por qué lo dejas para mañana? Si los mismos dichos de la gente no sabia dicen, no dejes para mañana lo que puedes tú hacer hoy. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué viene para todo aquel que no acepte el amor de Dios para salvación? Viene ira. Y sobre todo esto, engaño. Fíjate, y será un engaño en el que no te podrás resistir. Escucha, ¿por qué? Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién envía este poder, hermano? Es Dios. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Amén. Aunque la mentira la esté ejecutando completamente Satanás con este personaje que va a manipular, Dios es el que en sus corazones les impide, les cercena completamente la capacidad de creer en la verdad. ¿Por qué? Porque la rechazaron. En su momento, cuando se les habló la palabra, cuando llegó el evangelio, lo rechazaron. Entonces Dios, hermano, quita esa oportunidad. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en Justicia. Ahí está la respuesta, por si te preguntan, ¿y qué si yo no quiero esa salvación? Bueno, hay muchas personas en las cuales tienen un regalo y se van a ir a la tumba, hermano, y ese regalo va a quedar con moño y con la envoltura intacta, porque nunca lo abrieron para sus vidas. ¿Amén? Y cuando estén en la condenación, ese regalo les será puesto otra vez en un ladito. Amén. Y esas personas lo reconocerán y dirán, ah, ese es el regalo que yo tenía en vida. Y les dirá Dios, ese regalo es el regalo de salvación. Y dirán, perfecto, déjame lo abro. Y Dios les dirá, a ver, intenta abrirlo. Y ellos intentarán alcanzar ese regalo, y ese regalo no va a estar a su alcance. Y les dirá Dios, por cuanto te complaciste en la mentira.
Por cuanto este regalo, cuando estuvo en tus manos, tú no quisiste ni siquiera desenvolverlo. Ahora tú no puedes ni siquiera tocarlo, este regalo. Amén, hermano. Así que, hermano, si Dios le está dando oportunidad para salvación, usted debería hacer como en el ejemplo que dijimos de esas personas de cáncer, cuando saben de ese cáncer. Yo lo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Démelo. ¿Cuándo empieza el tratamiento? Con desespero. Amén. Dice el último versículo, el 13. Pero nosotros, ahí están dos grupos. Un grupo era ellos y otro grupo somos nosotros. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pero fíjate, dice Pablo, nosotros tenemos que dar gracias de que no estamos en aquel grupo. Y si no estamos en aquel grupo, es porque Dios nos escogió desde el principio para salvación. Así que, hermano, tú eres de los que Dios ha escogido para salvación. Así es, amén. Y si todavía no te has dado cuenta, escucha el Evangelio y arrepiéntete. Y ven a Cristo desesperadamente. Porque hoy hay tiempo y mañana no lo sabemos. Amén. Entonces, esa es la salvación, la cual Dios ha preparado en presencia de todos los pueblos, de todas las naciones, para que no digan, yo no supe, yo no me di cuenta. Hay un Dios, hermano, que todo el tiempo está listo para salvar y quiere Amén, salvar. gloria a Dios. Y utiliza sus recursos para salvar. Pero desafortunadamente la reacción ante la salvación, en la gran mayoría de los casos, no es una reacción buena ni aceptable. Es de rechazo. ¿Tú de cuáles vas a hacer? Esa es mi pregunta. ¿Qué vas a hacer con la salvación que Dios pretende regalar? ¿La aceptarás en tu corazón o la rechazarás completamente? Es solamente que Dios nos ayude. Isaías, solamente lo leía, lo busco. Fíjate lo que dice Isaías 62. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hoy, hermano, al día de hoy, esa antorcha sigue totalmente encendida, Sí, es. así radiante, iluminando a todo el perdido. Amén. A todo el perdido. Pero no te confíes y no pienses que todo el tiempo esa antorcha va a estar igual que hoy encendida. Más bien, hoy arrepiéntete y ven a Él para que esa antorcha ilumine el resto de tus días y tú puedas terminar, a final de cuentas, a donde Él te quiere llevar. Amén, hermano. Si esa antorcha se apaga, no te quiero ni contar, hermano. Si Dios oculta, así como hoy tiene revelada su salvación, si Dios sopla sobre su antorcha y la apaga, aunque los hombres busquen por todos lados, la salvación de Dios no la van a encontrar. Por eso hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Yo te invito a que te pongas sobre esto. Gloria a Dios.